Hola, el tema a desarrollar el día de hoy es el conteo de puntos muestrales. Uno de los problemas que los estadísticos deben considerar y evaluar es el elemento de la aleatoriedad asociado con la ocurrencia de ciertos eventos cuando se realiza un experimento. Este tema pertenece al campo de la probabilidad que iniciaremos el día de hoy y continuaremos a través de todas las lecciones. En muchos casos debemos ser capaces de resolver un problema de probabilidad mediante el conteo del número de puntos en el espacio muestral que existe, sin listar realmente cada elemento, que se vuelve un procedimiento tedioso, nos llevaría mucho tiempo y muchas veces nos confundiríamos. El principio fundamental para poder resolverlo se denomina la regla de la multiplicación, que veremos más adelante. Pero antes de este tema de la multiplicación de la regla, vamos a entrar en una serie de conceptos para clarificar cada uno de ellos y que les quede más claro el conteo de puntos muestrales. ¿Y qué es un conteo? Pues es una acción cotidiana que realizamos, ¿verdad? Donde asociamos entre un conjunto de números un conjunto de objetos, uno a uno, ¿verdad? Asignado a un número, a un único objeto. ¿Y cuál es el objetivo de realizar esto? Bueno, establecer técnicas de conteo sofisticadas que permitan la cantidad de elementos que tienen conjuntos sumamente grandes, por lo cual se inicia desde la técnica más simple, como podría ser el ábaco, los dedos o los puntos, hasta la técnica más complicada. Errores que se cometen. Si se repiten los números, la asociación debe ser inyectiva. Y si se brincan números, en el conteo la asociación debe ser sobreyectiva. Entonces, contar es una acción biyectiva entre un conjunto de números consecutivos que tienen como primer elemento el 1. Siendo así, pues tenemos el subconjunto de los números naturales a los cuales debemos asociar un número o un objeto del subconjunto que estemos estudiando. Por ejemplo, tenemos el subconjunto P, que lo conforman las letras H, O, L, A. A este subconjunto lo asociamos de forma biyectiva al subconjunto de S4, entonces donde realmente tenemos 4 números del 1 al 4, por lo tanto, el valor absoluto de P va a ser igual a 4. Nótese que esta biyección es equivalente a la manera de contar los 4 elementos de P o los elementos de P. Para la regla de la multiplicación, la podemos definir como la operación de llevar a cabo en n1 formas, y si para cada una de estas se puede realizar una segunda operación de n2 formas, entonces las dos operaciones se pueden ejecutar juntas como n1 por n2 formas. Y si tenemos más formas, hasta la enésima forma, se van multiplicando sucesivamente hasta encontrar el número o completarlo de la información requerida. Por ejemplo, en el diseño de la cubierta de una caja de velocidades pueden usarse 4 diferentes tipos de sujetadores, pernos en 3 longitudes y 3 localizaciones diferentes de los pernos. Pues para saber cuál es el conteo de estas, se utiliza la regla de la multiplicación y multiplicamos los 4 diferentes sujetadores por los 3 longitudes y por las 3 localizaciones diferentes, dándonos un resultado de 36 diseños diferentes.
se torna un poco fácil porque los números son pequeños, pero a la hora de abarcar más cantidad de números o números más grandes, pues necesitamos de las permutaciones y las combinaciones. Estas para encontrar cuál es el número de arreglos de cada una. A continuación veremos las permutaciones, que es el número de arreglos o de ordenaciones de los elementos de un conjunto, donde el orden es muy importante. Y esto hay que recordarlo. En las permutaciones el orden importa. Una permutación es un arreglo de todo o parte del subconjunto donde el orden es muy importante de estos objetos. Es un arreglo de todo o de parte del conjunto de los objetos. Para esta, pues tenemos diferentes fórmulas que podemos aplicar. Una de estas es esta que se ve en la parte inferior, donde tomamos las permutaciones sin repetición de n elementos tomados de R, donde R es menor a n, ¿verdad? Y la resolvemos de esta forma. Tenemos esta serie de descripciones y diferentes fórmulas que debemos utilizar de acuerdo al contexto que estemos resolviendo para la utilización de las permutaciones, donde sí importa el orden. Por ejemplo, para el número 1 tenemos la permutación sin repetición de n elementos tomados todos al mismo tiempo. Entonces utilizamos n factorial. Tenemos las permutaciones circulares de n elementos, donde la palabra circular es la que nos da el norte. Entonces utilizamos el paréntesis n-1 paréntesis factorial de este. Tenemos las permutaciones sin repetición tomados de n elementos tomados de R, ¿verdad? Entonces donde R es menor a n y sería n factorial entre n menos R factorial. Tenemos también las permutaciones con repeticiones de n elementos tomados de R en R, entonces sería n a la R. Y por último, las permutaciones de n elementos de los cuales hay diferentes tipos de estos elementos. Entonces utilizamos n factorial entre n1 factorial, n2 factorial hasta nr factorial para poderlo resolver. Para una mayor comprensión vamos a ver algunos ejemplos y desarrollarlos de manera que pues se clarifique cuál es el tipo de fórmula que vamos a utilizar. En las permutaciones de las letras ABC, pues nos encontramos que tenemos estos 6 ordenamientos. Pero para poder llegar a esto, pues tuvimos que hacer un ordenamiento con cada uno de ellos. Y por ser 3 letras, pues no se vuelve tan tedioso, pero al tener más letras, pues sí. Y la fórmula de resolverlo es con la permutación sin repetición, porque no nos indica que se debe repetir, de los n elementos todos tomados al mismo tiempo, de las 3 letras adjuntas, dándonos un resultado de 6. Ahora, ¿de cuántas maneras distintas se pueden sembrar 7 árboles de manera que se forme un círculo? Con solo la palabra círculo sabemos que se utiliza la fórmula de permutaciones circulares, dándonos como resultado 720 formas de resolverlo. Una tarjeta de circuitos impresos tiene 8 sitios diferentes. En estos 8 sitios es mi n, en los cuales pueden instalarse un componente. Si en la tarjeta debe instalarse 4 componentes diferentes, ¿cuántos diseños diferentes son posibles? La palabra diferentes a donde me indica el orden es importante. Y la fórmula que utilizo es de las permutaciones sin repetición, porque me dicen que tienen que ser diferentes, de los n elementos tomados de R, dándonos como resultado 1680 diseños diferentes de las tarjetas.
Si una pieza se etiqueta imprimiendo 4 líneas gruesas, 3 líneas medianas y 2 líneas delgadas, todas siendo líneas, pero con diferentes tipos. Si cada ordenación de las 9 líneas representa una etiqueta diferente, ¿cuántas etiquetas pueden generarse utilizando este esquema? Entonces utilizamos la fórmula de las permutaciones de los n elementos de los cuales tenemos diferentes tipos, dándonos como resultado 2520 tipos diferentes de etiquetas que pueden generarse utilizando este esquema. ¿De cuántas formas distintas se pueden acomodar una caja de 12 lápices de color? Pues utilizamos la fórmula de las permutaciones sin repetición de n elementos tomados todos a la vez, ¿verdad? Donde pues es importante el orden y no se van a repetir porque son 12 lápices, dándonos como resultado 479.100.600 formas diferentes de acomodar los 12 lápices. ¿De cuántas maneras distintas se pueden escoger 3 borradores de un grupo de 9? Ahí también, sin repetición de los n elementos, dándonos como resultado 504 formas diferentes de seleccionarlos. Del grupo de 9, seleccionar 3, el subconjunto. En una heladería llegan 20 niños. En este establecimiento solo sirven 10 distintos sabores de helados. Al primer niño le podemos servir uno de los 10 sabores. Al segundo niño también le podemos servir uno de los 10 sabores, no importa que repita el sabor. A cada uno de los 20 niños se les pueden servir los 10 sabores. Por lo tanto, utilizamos la fórmula de repeticiones de los n elementos tomados R de R, dándonos como resultado 10 a la 20. Y pues vamos a pasar a la explicación de las combinaciones que nos interesa a la hora de resolver cuando tenemos varias formas de resolverlo, pero no nos interesa el orden. No nos interesa el orden que lleven. Tales selecciones se les llama combinaciones. Una combinación es realmente una partición con 2 celdas, siempre con una celda que contiene los R objetos seleccionados y la otra contienen los n menos r objetos restantes, ¿verdad? Siendo así, pues tenemos esta fórmula de n factorial entre n menos r factorial por r factorial, sin importar el orden. Por ejemplo, un depósito de 50 piezas manufacturadas contiene 3 piezas defectuosas y 47 no defectuosas. Se selecciona una muestra de 6 piezas del lote de las 50 y las piezas seleccionadas son reemplazadas. Es decir, cada parte puede seleccionarse una vez y a la muestra es un conjunto de las 50 piezas. ¿Cuántas muestras diferentes del tamaño 6 hay que contener exactamente en 2 piezas defectuosas? Entonces utilizamos la combinación, pero primero debemos resolver que exactamente 2 piezas defectuosas puedan formarse escogiendo primero 2 de las 3 piezas. Entonces se resuelve la de las 3 piezas defectuosas y posteriormente las de las no defectuosas. Utilizando la regla de la multiplicación, el número total de subconjuntos del tamaño 6, que contiene exactamente 2 artículos defectuosos, sería multiplicar las 2 combinaciones, dándonos como resultado 535.095. En un examen, un alumno tiene que contestar 9 de las 12 preguntas. En ningún momento nos dicen pues que el orden es importante.
Por lo tanto, lo resolvemos con la combinación, dándonos como resultado 220 maneras distintas de resolverlo. Y por último, una señora desea invitar a cenar a 5 de los 11 amigos que tiene. ¿Cuántas maneras tiene formas de invitarlos? En ningún momento nos ponen alguna restricción. Podrían invitar a cualquiera con cualquiera. Entonces utilizamos combinación y dándonos como resultado 462 maneras diferentes de invitar a sus amigos. Así las cosas, chicos, este es el final del tema. Cualquier consulta, sírvanse a ponerme un correo a pasolano@itcr.ac.cr. Muchas gracias.